Estamos presentes, me pone Alicia. Mi vida, te quiero, Ali. Bueno, listo, empiezo. Empiezo con el capítulo 33 que se llama Navidades en casa. ¿Qué habrías hecho tú?, preguntó Brianna, y se volvió con cuidado en la estrecha cama del señor Wimins, para apoyar la barbilla en el hombro de Roger y estar más cómoda. ¿Qué habría hecho con respecto a qué? Sin frío, por primera vez en varias semanas, satisfecho después de una buena comida de la señora Bug y de haber alcanzado por fin el nirvana tras una hora de intimidad con su esposa, Roger se sentía gratamente adormilado y ajeno a todo. Con respecto a Isaiah Morton y Alicia Brown, él bostezó hasta casi descoyuntarse la mandíbula y se acomodó mejor. El colchón de barbas de maíz crujió con fuerza. Lo que acababan de hacer debía haberse oído en toda la casa, pero en realidad no le importaba. En su honor, Bree se había lavado el pelo, que caía en ondas sobre su pecho con un brillo sedoso a la luz del mortecino hogar. Aún no había anochecido, pero las persianas cerradas brindaban la agradable ilusión de estar dentro de una pequeña cueva privada. No sé, lo mismo que tu padre, supongo. ¿Qué otra cosa se podía hacer? Tu pelo huele de maravillas. Alisó un rizo con su dedo para admirar el brillo. Gracias. He usado eso que prepara mamá con aceite de nuez y caléndula. Pero, ¿qué me dices de la pobre esposa que Morton tenía en Granite Falls? ¿Qué puedo decirte de ella? Jamie no podía obligarlo a reunirse con ella. Aún suponiendo que ella quisiera recibirlo, añadió con lógica. En cuanto a la muchacha, Alicia estaba más que dispuesta. Tu padre no podía pregonar que Morton iba a fugarse con ella, aún suponiendo que ella quisiera hacerlo. Tu padre no podía pregonar que Morton iba a fugarse con ella, a no ser que lo quisiera muerto. Si los Brown lo hubieran descubierto allí, lo habrían matado en el acto para clavar su pellejo en la puerta del granero. Lo digo con seguridad, pues recordaba las pistolas con que lo habían recibido en Brownsville. Recogió el pelo de Brianna detrás de la oreja, levantó la cabeza apenas lo suficiente para darle un beso entre las cejas. Llevaba días imaginándoselo, ese espacio claro y suave entre las densas cejas. Era como un diminuto oasis entre el vívido peligro de sus facciones, el destello de los ojos y el filo de la nariz eran más que atractivos, por no mencionar la frente inquieta y la boca ancha, que expresaban su manera de pensar tanto por su forma como por sus palabras. Pero no eran apacibles. Y las 3 últimas semanas le habían hecho desear paz. Se hundió de nuevo en la almohada. Creo que, dadas las circunstancias, lo mejor fue brindar a los jóvenes amantes la oportunidad de ponerse a salvo, dijo, mientras seguía con un dedo del arco severo de una ceja roja. Y así lo hicieron. Por la mañana la nieve ya se había derretido y todo estaba embarrado. Con tanto pisoteo no se podía distinguir la huella de un regimiento de osos, mucho menos determinar qué rumbo habían elegido. Hablaba con sentimiento. Al mejorar el tiempo, los milicianos habían regresado a casa de buen ánimo, pero cubiertos de barro hasta las cejas. Brianna suspiró, erizándole gratamente la piel del pecho con su aliento. Luego ella levantó un poco la cabeza mirando con interés. ¿Qué pasa? ¿Todavía tengo algo sucio? Roger se había lavado, pero deprisa, deseoso de comer y aún más de ir a la cama. No, pero me gusta cuando se te pone la piel de gallina. Se te eriza todo el pelo del pecho y las tetillas también. Tocó ligeramente con la uña uno de los objetos en cuestión. Para su contento, otra oleada de erizamiento cruzó el pecho de Roger. Él arqueó un poquito la espalda y volvió a relajarse. No,
Pronto tendría que bajar a atender las tareas vespertinas y había oído salir a Jamie. Era hora de cambiar de tema. Inspiró hondo y levantó la cabeza de la almohada, olfateando con interés el rico aroma que se filtraba desde la cocina, entre las tablas del suelo. ¿Qué están cocinando? Gansos, varios, una docena. Él captó un tono extraño en su voz, un vago tinte de pena. ¡Qué manjar!, dijo mientras deslizaba muy despacio una mano por la espalda. El fino vello dorado que la cubría era invisible, salvo cuando las velas la iluminaban desde detrás, como en ese momento. ¿Qué celebramos? ¿Nuestro regreso? Brie apartó la cabeza de su pecho y le clavó lo que él en privado denominaba una mirada. La Navidad, dijo. ¿Qué? Roger, atónito, trató de calcular los días, pero los acontecimientos de esas 3 semanas habían borrado por completo su calendario mental. ¿Cuándo? Mañana, idiota, replicó ella con exagerada paciencia. Después de hacerle algo impronunciablemente erótico a su tetilla, se incorporó con un susurro de cobertores, dejándolo privado de la bendita calidez y expuesto a las gélidas corrientes de aire. ¿No has visto a la entrada las ramas verdes que hay abajo? Liz y yo mandamos a los niños, a los pequeños monstruos de los Chilsons, en busca de ramas de pino. Llevamos 3 días haciendo guirnaldas. Las palabras sonaban algo apagadas, pues se estaban poniendo la camisa, pero a él le pareció que el tono no era de enfado, sino de incredulidad. Ojalá. Sacó las piernas de la cama. Sus dedos se curvaron al entrar en contacto con las frías tablas del suelo. En su propia cabaña tenía una alfombra trenzada junto a la cama, pero en esos momentos, según le habían informado, estaba ocupada por los Chilson. Se pasó una mano por el pelo buscando inspiración y la encontró. Al entrar, solo te he visto a ti. Era la pura verdad, y al parecer lo mejor era la franqueza, pues ella sacó la cabeza por el cuello de la camisa y le clavó una mirada intensa, que se transformó en lenta sonrisa al ver la evidente sinceridad estampada en sus facciones. Se acercó a la cama para rodearlo con los brazos, envolviéndole la cabeza en una nube de caléndulas y un lino suave como la mantequilla y leche. Ah, claro, el niño tendría que comer muy pronto. Resignado, apoyó los brazos en las curvas de sus caderas y descansó la cabeza entre sus pechos. Esos breves momentos eran su parca ración de tanta abundancia. Perdona, dijo, ahogando las palabras en su calidez. Lo había olvidado por completo. Debería haber traído algo para ti y para Jem. ¿Cómo qué? ¿Un trozo de pellejo de Isaiah Morton? Entre risas se enderezó para arreglarse el pelo. Llevaba puesto el brazalete que él le había regalado otra Nochebuena. Al levantar el brazo, la luz del hogar arrancó destellos de plata. Sí, para hacer con él la cubierta de un libro, supongo, o un par de botitas para Jem. La cabalgata había sido larga. Hombres y animales ignoraban el cansancio, deseosos de llegar a casa. Él estaba exhausto. El mejor regalo que podrían hacerle sería volver a la cama con ella, apretarse a su calor y dejarse llevar hacia las acogedoras honduras del sueño profundo y las fantasías amorosas. Pero el deber llamaba. Se incorporó con un parpadeo y un bostezo. ¿Los gansos, entonces, son para la cena de esta noche?, preguntó mientras se agachaba para rebuscar entre el montón de prendas llenas de barro que había arrojado al suelo un rato antes. En algún lugar debía tener una camisa limpia, pero como los Chilson ocupaban su cabaña y Brie y Jem se habían alojado provisoriamente en el dormitorio de los Wimins, él no sabía dónde estaban sus cosas. De cualquier modo, no tenía sentido ponerse algo limpio solo para ir a trabajar al establo y alimentar a los caballos. Se afeitaría y se cambiaría antes de cenar. La señora Buck está asando afuera medio cerdo para la comida de mañana. Ayer yo cacé esos gansos y ella decidió aprovechar y cocinarlos también.
Esperábamos que vosotros regresarais a tiempo. Él la miró al detectar otra vez ese tono extraño en su voz. ¿No te gustan los gansos?, preguntó. Bree lo miró con expresión rara. Nunca lo he comido. Oye, Roger, ¿sí? He estado pensando. Quería preguntarte si sabías... si sé qué. Él se movió con lentitud, todavía envuelto en una grata bruma de agotamiento y amor. Bree se había puesto el vestido y ya tenía el pelo cepillado y pulcramente recogido en un grueso moño sobre la nuca, mientras que él solo le había dado tiempo a buscar sus calcetines y sus pantalones. Los sacudió con aire distraído y una lluvia de fragmentos de barro seco repiqueteó en el suelo. «¡No hagas eso! ¿Qué pasa contigo?». Enrojecida por un súbito fastidio, ella le arrebató los pantalones y se asomó a la ventana para sacudirlos con fuerza desde el alféizar. Luego se los tiró y Roger tuvo que lanzarse para atraparlos. ¿Qué bicho te ha picado? ¿Bicho? ¿Lo ensucias todo y me preguntas que qué bicho me ha picado? Perdona, no me he dado cuenta, ella gruñó. No fue un gruñido muy potente, pero sí amenazador. Guiado por un reflejo masculino profundamente grabado, Roger metió la pierna dentro de los pantalones. Pasara lo que pasase, prefería enfrentarse a ello con la ropa puesta. Se lo subió a tirones, hablando deprisa. «Oye, lamento haber olvidado la Navidad. Es que tenía cosas importantes que atender. Perdí la cuenta. Ya lo arreglaré. Quizás cuando vayamos a Cross Creek para la boda de tu tía. Al diablo con la Navidad». «¿Qué?». Él se detuvo con los pantalones a medio abotonar. El crepúsculo de invierno oscurecía la habitación, pero incluso a la luz de las velas pudo ver el color que encendía la cara de Brianna. «Al diablo con la Navidad, al diablo con Cross Creek, y tú, joder, vete también al diablo». Ella subrayó esto último arrojándole una jabonera, que pasó zumbando junto a su oreja izquierda y se estrelló contra la pared de detrás. «Espera un minuto, joder. No utilices ese lenguaje conmigo. Pero si tú y tus cosas importantes». La mano de Bree se cerró sobre la jofaina de porcelana. Roger se preparó para esquivarla, pero ella lo pensó mejor y bajó la mano. «Me he pasado un mes entero aquí, metida hasta las orejas en ropa sucia, pañales cagados, mujeres gritonas y niños horribles, mientras tú hacías tus cosas importantes. Y ahora llegas cubierto de barro y me lo ensucias todo, sin percatarte siquiera de lo limpio que lo había dejado. ¿Tienes idea de lo que cuesta fregar suelos de pino arrastrándote de manos y rodillas y con jabón de lejía?» Agitó las manos en un gesto de acusación, pero él no tuvo tiempo de ver si estaban cubiertas de llagas, podridas hasta las muñecas o simplemente enrojecidas. «Y ni siquiera preguntas por tu hijo, que ya ha aprendido a gatear. Yo quería enseñártelo, pero tú solo pensabas en ir a la cama, y ni te has molestado en afeitarte antes». Roger tenía la sensación de haber caído entre las aspas de un enorme ventilador que giraba a gran velocidad. Se rascó la corta barba con aire culpable. «Yo suponía que querrías». «¡Y quería!». Ella descargó el pie contra el suelo, levantando una pequeña nube de polvo proveniente del barro seco desintegrado. «Eso no tiene nada que ver contigo». «De acuerdo». Él se agachó para recuperar la camisa, sin dejar de vigilarla con un ojo precavido. «De modo que te has enfadado porque no me he dado cuenta de que habías fregado el suelo. ¿Es eso?». «No». «No», repitió él. Tomó aire y lo intentó otra vez. «Pues ha de ser porque me he olvidado la Navidad». «No». «Te has enfadado porque querías hacer el amor pese a que tú también querías hacerlo». «No». «¿Por qué no te callas?». Roger sintió la fuerte tentación de acceder a esa petición, pero la empecinada necesidad de llegar al fondo de las cosas lo obligó a insistir. «Es que no comprendo por qué». «Ya sé que no comprendes. Ahí está el problema». Bree giró sobre sus pies descalzos y fue a revolver en el arcón puesto junto abajo la ventana, entre gruñidos y resoplidos. Su marido abrió la boca, la cerró de nuevo y se puso la camisa sucia por la cabeza.
Se sentía a la vez irritado y culpable. Mala combinación. Terminó de vestirse en un clima cargado de silencio, mientras analizaba y rechazaba posibles comentarios y preguntas, dándose cuenta de que todos podían inflamar aún más la situación. Ella había encontrado sus medias. Después de ponérselas, se ajustó las ligas con pequeños movimientos bruscos y hundió los pies en un par de zuecos viejos. Luego se irguió ante la ventana abierta y respiró hondo varias veces. Luego, como si estuviera a punto de realizar una serie de ejercicios. Roger habría querido escapar mientras su mujer no miraba, pero no se decidió a abandonarla allí, sabiendo que algo andaba mal entre los dos, fuera lo que fuese. Aún experimentaba la intimidad que habían compartido apenas 15 minutos antes, y no podía creer que se hubiera evaporado en el aire. Se acercó a ella por detrás, con lentitud, y le apoyó las manos en los hombros. Como ella no se volvió para pisarle un pie o clavarle la rodilla en la entrepierna, se arriesgó a darle un beso ligero en la nuca. «Ibas a decirme algo sobre los gansos». Bree inspiró hondo y dejó escapar el aire en un suspiro, apoyándose ligeramente en él. Su cólera parecía haber desaparecido tan de súbito como se había presentado, lo cual causó en Roger una desconcertada gratitud. Le rodeó la cintura con los brazos para estrecharla contra sí. «Ayer», dijo ella, «la señora Aberfeldy quemó las galletas del desayuno». ¿Sí? La señora Bug la acusó de estar demasiado embobada con los lazos de su hija como para prestar atención a lo que hacía. Y añadió que a quien se le ocurría poner moras en las galletas de mantequilla. ¿Qué tiene de malo las moras en las galletas de mantequilla? No tengo idea, pero la señora Bug dice que no se deben mezclar. Luego Billy McLeod se cayó de la escalera y no podíamos encontrar a su madre. Se había quedado atascada en la letrina y... ¿Cómo? La señora McLeod era baja y bastante fornida, pero estaba muy bien definida por la cara posterior. Su trasero parecía un par de balas de cañón dentro de un saco. Era demasiado fácil imaginarse el accidente en cuestión. Roger sintió que la risa le burbujeaba en el pecho e hizo un viril esfuerzo por sofocarla, pero le brotó por la nariz en un doloroso resoplido. Hacemos mal en reírnos. Se le clavaron astillas. A pesar de su enfado, Brianna también se estremecía contra él, con la voz quebrada por temblores de regocijo. ¡Santo cielo! ¿Y luego? Billy lloraba a gritos y no tenía nada roto, pero sí un fuerte golpe en la cabeza. La señora Bug salió de la cocina blandiendo la escoba, convencida de que nos atacaban los indios. La señora Chilson fue a buscar a la madre del niño y empezó a chillar desde la letrina, y en medio de todo pasaron los gansos. Entonces la señora Bug miró hacia arriba con los ojos saltones y gritó «¡Gansos!», en voz tan alta que todo el mundo dejó de chillar. Luego corrió en busca de la escopeta de papá y me la trajo. La narración la había calmado un poco. Se reclinó contra él con un resoplido de risa. Yo estaba tan furiosa que tenía ganas de matar a alguien. Y eran un montón, los gansos. Los oía graznar por todo el cielo. Roger también los había visto, siluetas negras, en forma de V, que flexionaban las alas muy arriba, apuntando como flechas en el cielo invernal. Oír sus reclamos le había despertado una extraña sensación de soledad y el deseo de tener a Bree a su lado. Todo el mundo corrió a verlos, los salvajes de los niños Chilsons con los dos perros, con dos de sus perros, medio salvajes también. Correteaban entre los árboles con exclamaciones y ladridos de entusiasmo, en busca de las presas caídas, mientras Brianna disparaba y volvía a cargar tan deprisa como le era posible. Uno de los perros cobró un ganso. Toby trató de quitárselo y el perro lo mordió. Y el niño corrió por todo el patio gritando que le habían arrancado el dedo. Estaba cubierto de sangre, pero nadie podía cogerlo para ver qué le pasaba. Y mamá no estaba, y la señora Chilson abajo, junto al arroyo, con los gemelos.
Se estaba poniendo tensa otra vez. Él notó que volvió a subírsele la sangre a la cabeza, enrojeciéndosele el cuello y la estrechó por la cintura. Pero, ¿el perro le había arrancado el dedo o no? Brianna tomó aliento. Luego se volvió para mirarlo. Su cara había perdido un poco de color. No, ni siquiera estaba herido. La sangre era del ganso. Pues entonces lo has hecho bien. Lo has hecho muy bien, ¿no? La despensa llena, ni un dedo perdido y la casa en pie. Lo había dicho en broma, pero le sorprendió que ella dejara escapar un profundo suspiro y parte de su tensión. Sí, dijo, con una nota innegable de satisfacción en su voz. Lo hice bien. Estamos todos enteros y bien alimentados, con un mínimo derramamiento de sangre. Bueno, lo que se dice sobre las tortillas y los huevos es cierto, ¿no? Roger se inclinó para darle un beso, pero se acordó de la barba. Ah, perdona, iré a afeitarme, ¿quieres? No, no te afeites. Ella se volvió para pasarle la yema de un dedo por la mandíbula. En cierto modo me gusta. Además, puedes dejarlo para más tarde, ¿no? Puedo, sí. Entonces inclinó la cabeza para besarla con suavidad, pero profundamente. ¿Con qué eso era? Bree solo quería oírlo decir que se había desenvuelto bien sin ayuda de nadie. Y en verdad lo merecía. Él estaba seguro de que durante su ausencia no se había quedado sentada junto al hogar arrullando a Jimmy, pero no había imaginado los detalles más sangrientos. Lo envolvían el olor de su cabello y el almizcle de su cuerpo, pero al inspirar hondo para captarlo mejor detectó también la fragancia del bálsamo de enebro y el suave aroma de las velas de cera de abeja. Había 3 dispuestas en palmatoria por la habitación. Por lo general, ella habría encendido una mecha de junco para no malgastar los valiosos cirios, pero en ese momento la pequeña habitación relumbraba con una suave luz dorada. Ese fulgor la había iluminado mientras hacían el amor, dejándole recuerdo de matices bermejos y marfileños, del vello dorado que la cubría como piel de león, de las sombras carmesíes y purpúreas en sus lugares secretos, su propia piel oscura contra la palidez de ella. Recuerda que refulgían en su mente, vívidos recuerdos que refulgían en su mente, vívidos contra las sábanas blancas. El suelo estaba limpio, sí, o lo había estado. Las tablas de pino blanco, bien restregadas en los rincones, había colocado romero seco. Además, había hecho la cama con sábanas limpias y había puesto un edredón nuevo, todo para darle la bienvenida. Y él había entrado en tromba, desbordante de aventuras, esperando alabanzas por la hazaña de regresar con vida y sin ver nada de todo eso. Ciego a todo en su urgencia por tenerla bajo su cuerpo y poseerla. «Oye», le murmuró al oído, «puede que sea bobo, pero te amo, ¿sabes?» Ella suspiró con fuerza. Sus pechos pujaron contra el torso desnudo de Roger, tibios aún a través de la camisa y el vestido. Eran firmes, se estaban llenando de leche, pero todavía no estaban duros. «Eres bobo, sí», dijo con franqueza. «Pero yo también te amo, y me alegra que hayas regresado». Él la soltó riendo. Encima de la ventana había una rama de enebro, cargada de bayas glaucas. Alargó la mano para arrancar una ramita, la besó y se la puso en el escote del vestido, entre los pechos, como ofrenda de paz y a modo de disculpas. «Feliz Navidad. Ahora dime qué pasó con esos gansos». Ella apoyó una mano contra la ramita de enebro con una media sonrisa que desapareció enseguida. «Oh, no tiene importancia, solo que...» Roger siguió la dirección de sus ojos y vio la hoja del papel apoyada contra la pared, tras el lavamanos. Era un dibujo al carboncillo. Gansos silvestres contra un cielo de tormenta, aleteando con fuerza sobre los árboles agitados por el viento. Le pareció estupendo. Al contemplarlo tuvo la misma sensación extraña que había experimentado al oírlos graznar, mezcla de alegría y dolor. «Feliz Navidad», dijo Brianna con suavidad a su espalda, y le envolvió un brazo con la mano.
Gracias. Qué bien dibujas, Bri. Era cierto. Se inclinó para besarla con pasión. Necesitaba hacer algo para aliviar los anhelos que embrujaban ese papel. Mira el otro. Ella se apartó un poco, sin soltarle el brazo, y señaló el lavamanos. Roger no había visto que había dos. Ella dibujaba muy bien, sí, tanto que le congeló la sangre en el corazón. El segundo dibujo también era un carboncillo, los mismos blancos, negros y grises desnudos. En el primero ella había volcado el salvajismo del cielo, las ansias y el valor y el esfuerzo de resistir con fe en el vacío del aire y la tormenta. En este había visto quietud. Era un ganso muerto que colgaba por las patas, con las alas medias desplegadas, el cuello laxo, el pico entreabierto, como si aún en la muerte buscara el vuelo y el potente reclamo de sus compañeros. Sus líneas eran delicadas, los detalles del plumaje, el pico y los ojos vacuos, exquisitos. Él nunca había visto nada tan bello ni tan desolador. Lo dibujé anoche, explicó ella en voz baja. Todo el mundo estaba en la cama, pero yo no podía dormir. Había cogido un candelero para rondar, inquieta por la casa llena de gente. Al final había salido al oscuro frío del cobertizo en busca de soledad, ya que no de reposo. En el cobertizo de ahumar, a la luz de las ascuas, le había llamado la atención la belleza de los gansos colgando, la nitidez del plumaje blanco y negro contra el muro cubierto de hollín. Una vez, segura de que Jemmy dormía profundamente, volví con mi caja de dibujos. Dibujé hasta que mis dedos estaban tan fríos que no podía sujetar el carboncillo. Ese es el mejor, y señaló el dibujo, con ojos ausentes. Por primera vez, Roger reparó en sus ojeras. La imaginó a la luz de la vela, completamente sola en medio de la noche, dibujando gansos muertos. Iba a abrazarla, pero ella se alejó hacia la ventana, donde las contraventanas empezaban a golpearse. El deshielo había cesado. Lo siguió un viento helado que desnudaba los árboles de sus últimas hojas y arrojaban bellotas y castañas contra el tejado, con un repiqueteo de perdigonada. Él se acercó para cerrar las contraventanas y asegurarlas contra el fuerte viento. Mientras llegaba el momento de que Jemmy naciera, papá me contaba historias y cuentos. Yo no prestaba mucha atención, torció la boca en un gesto irónico, pero se me grabaron algunos fragmentos. Apoyó la espalda contra la ventana, con las manos aferradas al antepecho. Según me contó, cuando un cazador mata a un ganso gris, debe esperar junto a él, porque los gansos grises se emparejan de por vida. Si matas solo a uno, el otro se dejará morir de pena, de modo que debes esperar a que venga el compañero y matarlo también. Sus ojos estaban sombríos, pero las llamas de los cirios les arrancaban destellos azules. Señaló sus dibujos con un gesto. Me gustaría saber si todos los gansos son así, no solo los grises. Él carraspeó, consolándola, pero no al precio de una mentira fácil. Tal vez, pero no lo sé con certeza. ¿Te preocupas por las parejas de las aves que mataste? Los labios pálidos se apretaron con fuerza para luego relajarse. No es que me preocupe, pero después ya no he podido dejar de pensar. Sabía que esta vez regresaría sano y salvo, pero la próxima quizás no vuelvas. No importa, es una tontería, no te preocupes. Se incorporó, iba a pasar a su lado, pero él la rodeó con sus brazos para detenerla. La estrechó contra sí para que no le viera la cara. Sabía que no era imprescindible para Bri. Ella no lo necesitaba para enfardar henos, sembrar o cazar. Si era necesario, ella misma podía hacerlo, o buscarse a otro hombre. Sin embargo, los gansos silvestres decían que lo necesitaba, que lloraría por él si lo perdía, quizás para siempre. En su vulnerabilidad actual, saberlo fue como un espléndido regalo.
Gansos, dijo al fin, con voz medio apagada contra el pecho de Briana. Cuando yo era pequeño, mis vecinos criaban gansos, grandes y blancos los tunantes. Eran 6. Andaban siempre juntos, graznando con el pico en alto. Aterrorizaban a los perros, a los niños y a todo lo que pasara por la calle. ¿Y a ti? El aliento caliente de Brie era un cosquilleo en su clavícula. Oh, sí, constantemente. Cuando jugaba en la calle, salían graznando para picarnos y castigarnos con las alas. Yo no podía salir al patio trasero a jugar con un amigo si la señora Graham no nos acompañaba para ahuyentar a esos cretinos con un palo de escoba. Una mañana, cuando vino el lechero, los gansos estaban todavía en el jardín delantero y lo atacaron. Él corrió hacia su carro. Tantos chillidos espantaron al caballo, que pisoteó a 2 de las aves y las dejó planas como tortilla. Los chicos de la calle estábamos encantados. Ella reía contra su hombro, medio escandalizada, pero también divertida. ¿Y luego qué pasó? La señora Graham los llevó adentro y los desplumó. Comimos pastel de ganso durante una semana, respondió el divertido. Luego hirió la espalda para sonreírle. Eso es todo lo que sé sobre los gansos, que son unos verdaderos cretinos, pero que están sabrosísimos. Y se agachó para recoger del suelo la chaqueta manchada de barro. Bueno, ahora deja que ayude a tu padre con la faena. Luego quiero ver cómo gatea a mi hijo. Bueno, ese fue el capítulo 33. Ahora vamos a leer Hechizos, capítulo 34, Hechizos. Toqué la superficie blanca y brillante. Luego la froté entre mis dedos, apreciándola. No hay absolutamente nada más graso que la grasa de ganso. Aprobé mientras me limpiaba los dedos en el delantal para coger una cuchara grande. Es lo mejor para la masa de pasteles, añadió la señora Buck, y se puso de puntillas para observar con celo mientras yo dividía la suave materia blanca entre 2 grandes vasijas, una para la cocina, la otra para mi clínica. Para Hogmanay haremos un rico pastel de venado, añadió, entornando los ojos para estudiar la perspectiva. Después haggis con cool skim y un poco de corn crowdy. Y de postre, una gran tarta de pasas con mermelada y nata montada. Estupendo, murmuré. Mis propios planes para la grasa de ganso incluían un bálsamo de zarzaparrilla para quemaduras y abrasiones, un ungüento mentolado para las narices tapadas y las congestiones de pecho, y otro suavizante y perfumado para las escoceduras de los pañales. Quizás una infusión de almuceda con jugo de malva. Miré hacia abajo, buscando a Jimmy. Aunque había aprendido a gatear pocos días antes, ya era capaz de alcanzar una velocidad asombrosa, sobre todo cuando nadie lo miraba. Estaba tan tranquilo sentado en el rincón, royendo con ganas el caballo de madera que Jamie le había tallado como regalo de Navidad. Católicos, como eran la mayoría de los escoceses de las Highlands, y nominalmente cristianos, todos ellos, la Navidad era una fecha religiosa más que una gran ocasión festiva. A falta de sacerdotes o ministros, pasaban el día casi como si fuera un domingo, aunque la destacaban con una gran comida y un intercambio de pequeños regalos. Yo había recibido de Jamie el caso de madera que estaba utilizando en ese momento, con una hoja de menta tallada en el marco. A mi vez le había regalado una camisa nueva para las grandes ceremonias, con volantes en el cuello, pues la anterior tenía muy gastadas las costuras. Con cierta previsión, la señora Buck, Briana, Marsalie y Lizzie y yo habíamos hecho una enorme cantidad de caramelos de melaza para distribuir entre todos los niños que estuvieran al alcance de nuestros oídos. Cualquiera que fuesen las circunstancias para sus dientes, tenían el benéfico efecto de sellarles la boca durante largos periodos, con lo que los adultos pudiéramos disfrutar de una Navidad apacible. Hasta Germain había quedado reducido a una especie de gárgara melodiosa. Pero Hogmanay era otra cosa.
Solo Dios sabía qué raíces paganas tenía la celebración escocesa del Año Nuevo. Pero yo tenía mis motivos para preparar con anticipación una buena cantidad de remedios. Los mismos motivos por los que Jamie estaba en esos momentos en el manantial del whisky, identificando qué toneles estaban lo bastante envejecidos como para no envenenar a nadie. Una vez retirada la grasa de ganso, en el fondo del recipiente quedó una buena cantidad de caldo oscuro, arremolinado con trocitos de piel y hebras de carne. Vi que la señora Buck lo observaba con visiones de salsa bailando en el cerebro. «La mitad», le dije en tono severo, echando mano a un frasco grande. Ella, sin discutir, se limitó a encogerse de hombros y volvió a su taburete resignada. «¿Qué piensa usted hacer con eso?», preguntó por curiosidad mientras yo cubría el cuello del frasco con un cuadrado de muselina, a fin de filtrar el caldo. Es cierto que la grasa es una maravilla para los ungüentos, y sin duda el caldo es bueno para el cuerpo debilitado por la gota o por los males de vientre, pero se echa a perder. Una ceja somera se enarcó a modo de advertencia, como si yo no lo sabía. Si se deja 1 o 2 días, se pone azul de moho. Bueno, eso es lo que espero, dije, echando caldo en el cuadrado de muselina. Acabo de poner una hogaza de pan a enmohecer. Quiero ver si también aparece en el caldo. Vi que por la mente de la mujer cruzaba todo tipo de preguntas y respuestas, y todas basadas en el miedo de que sea de esa locura mía por la comida podrida, que al expandirse pudiera abarcar toda la producción de la cocina. Sus ojos echaron un vistazo al pastel, luego volvieron a mí cargados de sospecha. Al apartar la cara para disimular una sonrisa, vi que Axo, el gatito, se había subido al banco, erguido sobre sus patas traseras y con las zarpas plantadas en la mesa. Sus grandes ojos verdes seguían con fascinación los movimientos del cazo. «Ah, ¿quieres un poco?». Cogí un platito del estante y vertí en él un oscuro charco de caldo, lleno de sabrosos fragmentos de carne y glóbulos de grasa. «Esto sale de mi mitad», le aseguré a la señora Buck, pero ella movió vigorosamente la cabeza. «De ninguna manera, señora Fraser», me dijo. «Ese pequeñín ha cazado aquí 6 ratones en los 2 últimos días», sonrió con afecto Axo, que se había bajado de un brinco y estaba lamiendo el caldo a toda velocidad que le permitía su diminuta lengua rosada. «Su menino puede comer todo lo que quiera de mi hogar». «¿De veras? Estupendo. También puede venir a probar suerte en los que tengo en la clínica». Por entonces teníamos una plaga de ratones, a los que el frío empujaba a los espacios internos, donde correteaban por los zócalos después del anochecer. Aún a pleno día cruzaban súbitamente el suelo y saltaban desde los armarios abiertos, provocando leves paros cardíacos y roturas de vajilla. «Pero no podemos criticar a los ratones», comentó la señora Buck, echándome un vistazo fugaz. «A fin de cuentas, van a donde está la comida». Casi todo el caldo había pasado por la muselina, dejando una gruesa capa de restos flotantes. Los rebañé para ponerlos en el platito de Axo y luego eché otro cazo de caldo. «Sí que lo hacen», dije sin alterarme, «y lo siento, pero el moho es importante, es un remedio y...» «Oh, sí, desde luego», se apresuró a asegurar. «Eso lo sé». En su voz no había dejo de sarcasmo, cosa que me sorprendió. Vacilaba, pero al fin hundió la mano en el amplio bolsillo que colgaba tras la abertura de su falda. «Cuando Arch y yo vivíamos en Austerlony, había un hombre, un carlín. Se llamaba Johnny Howland. La gente le tenía miedo, pero a pesar de todo iba a su casa. Algunos a pleno día para que los curara con hierbas y pócimas, y otros por la noche para comprarles hechizos. ¿Sabe usted de eso?». Yo sabía, sí, a qué tipo de personas se refería. Algunos curanderos de las Highlands no se limitaban a preparar remedios, las pócimas que ella mencionaba, sino también practicaban la magia menor,
Vendían filtros de amor, pociones para la fertilidad y conjuros dañinos. Un escalofrío me recorrió la espalda y desapareció, dejando tras de sí una vaga sensación de inquietud, como el rastro baboso de un caracol. Tragué saliva. Veía en mi recuerdo el pequeño manojo de plantas espinosas, tan cuidadosamente atadas con hilo blanco y negro, puesto bajo mi almohada por una muchacha celosa llamada Liori, que se lo había comprado a cierta bruja, Hayley Duncan, bruja como yo. ¿A dónde quería llegar la señora Bug? Yo no estaba muy segura de lo que significaba la palabra Carlin, aunque lo relacionaba con brujos o algo parecido. Ella me observaba con aire pensativo, bastante apagada a su vivacidad normal. Era un hombrecillo sucio, ese Johnny Howland. No tenía mujer, y su cabaña olía a cosas horribles. Él también. Se estremeció de repente, aunque tenía el fuego a su espalda. A veces se lo veía en el bosque o en los brezales, hurgando en la tierra. Cuando encontraba animales muertos, traía las pieles, huesos, patas y dientes para hacer sus hechizos. Usaba un delantal viejo y raído como un granjero. A veces lo veíamos bajar por el sendero con algo escondido bajo ese delantal, todo manchado de sangre u otras cosas. ¡Qué desagradable!, musité, con la vista fija en el frasco, mientras raspaba de nuevo el paño y volvía a echar el caldo. ¿Y aún así la gente iba a consultarlo? No había nadie más, replicó ella simplemente. Levanté la vista y sus ojos oscuros seguían fijos en los míos, sin parpadear. Movía despacio la mano como si tocara algo dentro del bolsillo. Al principio yo no lo sabía, continuó, pero Johnny tenía musgo del cementerio, polvo de huesos, sangre de gallina y ese tipo de cosas. Pero usted me observaba con aire pensativo, inmaculado el pañuelo blanco a la luz del fuego. Usted es una persona limpia. Gracias, dije entre divertida y emocionada. En boca de la señora Buck ese era un gran cumplido. Salvo por el pan enmohecido, añadió, apretando un poco los labios, y esa teleguilla de paganos que tiene en el armario. Pero es cierto, ¿no? Usted es hechicera, como Johnny. Vacilé sin saber qué decir. En la memoria tenía el recuerdo de Cransmuir, tan vívido como que no había visto en muchos años. Lo último que deseaba era que la señora Buck divulgara el rumor de que yo era una Carlin. Ya había quienes me denominaban mujer de conjuros. No temía que me acusaran de bruja ante la ley. Allí no, ya no. Pero una cosa era tener reputación de curandera y otra que la gente acudiera a mí por esas otras cosas que ofrecían los hechiceros. No exactamente, dije con cautela. Solo sé bastante sobre plantas y cirugía, pero en realidad no sé absolutamente nada de hechizos ni encantamientos. Ella asistió con satisfacción, como si yo le hubiera confirmado sus sospechas en vez de negarlas. Antes de que yo pudiera responder, desde la puerta se oyó un sonido en el suelo como de agua contra un sartén caliente, seguido por el fuerte chillido. Jimmy, cansado de su juguete, lo había arrojado a un lado para ir a investigar el platito de Atzo. El gato, sin el menor deseo de compartir, acababa de asustarlo con un fuerte bufido. El chillido de Jimmy, a su vez, asustó a Atzo, haciendo que se refugiara bajo el banco. Solo asomaba la punta de un hociquito rosado y un tremolar de bigotes agitados. Levanté a Jem para limpiarle las lágrimas mientras la señora Buck se ocupaba de filtrar el caldo. Luego recogió de los restos de gansos un hueso de la pata, con el cartílago blanco del extremo suave y reluciente. «Aquí tienes, pequeño», y lo agitó tentadoramente bajo la nariz de Jimmy. El niño dejó de llorar para coger el hueso y metérselo en la boca. La señora Buck escogió un hueso de ala más pequeño, con hebras de carne adheridas, y lo dejó en el platito. «Y esto es para ti, muchacho», dijo a la oscuridad debajo de la poltrona. «Pero no te llenes demasiado la panza. Resérvatelo para los ratoncillos, ¿quieres?»
Regresó a la mesa para poner los huesos en la sartén. Los asaré, servirán para sopa, decidió atenta a su trabajo. Luego, sin cambiar de tono ni levantar la vista, dijo: una vez fui a verlo, a Johnny Howland. ¿Sí? Me senté con Jimmy en las rodillas. ¿Estaba enferma? Quería un hijo. No supe qué decir. En silencio escuché el goteo del caldo que caía de la muselina, mientras ella echaba a la sartén el último resto y la llevaba al hogar. Tuve 4 abortos en el curso de un año, explicó, de espaldas a mí. Quien me vea ahora no lo creería, pero por entonces era solo piel y hueso. No tenía más color que el suero y mis tetas se habían reducido a la nada. Una vez afirmada la sartén entre las brasas, la cubrió. De modo que cogí un poco de dinero que teníamos y fui a casa de Johnny Howland. Él aceptó el dinero y llenó una cacerola de agua. Luego hizo que me sentara a un lado de la cacerola y él se sentó al otro. Y así pasamos largo rato. Él miraba el agua, yo a él. Al cabo de un rato se agitó y se fue a la parte trasera de la cabaña. No pude ver qué hacía, pues estaba oscuro, pero revolvía, hurgaba y decía cosas por lo bajo. Por fin entró y por fin me entregó un amuleto. La señora Buck se incorporó para acercarse a mí. Puso una mano en la sedosa cabeza de Jimmy con mucha suavidad. Johnny me dijo que eso me cerraría la boca del vientre y mantendría al bebé sano y salvo adentro, hasta que le llegara el momento de nacer. Pero en el agua había visto una cosa y debía de advertirme. Si yo tenía un niño vivo, me dijo, moriría mi esposo, de modo que me daría el amuleto y la oración que lo acompañaba. Era yo quien debía decidir. No se podía actuar con más justicia. El dedo romo y desgastado siguió la curva de la mejilla infantil. Jimmy no le prestó atención, absorto en su nuevo juguete. Tuve ese objeto en el bolsillo durante un mes. Luego lo guardé. Alargué una mano para estrechar la suya. No se oía otra cosa que el mordisqueo del bebé y el estallido de los huesos sobre las brasas. Ella permaneció inmóvil un momento. Luego retiró la mano para hundirla de nuevo en el bolsillo. Extrajo un pequeño objeto que depositó en la mesa a mi lado. Nunca me decidí a tirarlo, dijo, contemplándolo con aire sereno. Después de todo, me costó 3 peniques de plata. Y es muy pequeño. Cuando salimos de Escocia, fue muy fácil traerlo conmigo. Era un trocito de piedra de color rosa pálido, veteado de gris y muy gastado. Estaba tallado toscamente y tenía forma de mujer embarazada. Era poco más que un vientre enorme de pechos y nalgas hinchados, cuyas piernas cortas se afilaban hasta perderse. Había visto otras similares en distintos museos. Me pregunté si la habría tallado el propio Johnny Howland, o si tal vez la habría encontrado en sus búsquedas por el bosque y los brezales, resto de un tiempo mucho más antiguo. Lo toqué con delicadeza. Poco importaba que hubiera hecho Johnny Howland, que hubiera visto en su cacerola de agua. Había tenido la astucia de reconocer el amor que unía a Arch y a Murdina Buck. ¿Qué era más fácil para una mujer? ¿Abandonar la esperanza de tener hijos considerando que hacía un noble sacrificio por su amado esposo o sufrir la amargura y la culpa del fracaso constante? Johnny Howland no podría parecer un hechicero, pero realmente era un sanador. Pues nada, dijo la señora Buck, como a quien ya no le importa. Que quizás encuentre usted alguna muchacha a la que le pueda ser útil. Sería una pena no sacarle provecho. ¿No cree?